¿Saben? ¿Se acuerdan los que han estado aquí el sábado? ¿O no se acuerdan? No nos acordamos, lo guardamos nosotros. Ok, somos reyes y sacerdotes en la ciudad. ¿Amén? Entonces, lo que el diablo nos ha hecho pensar es que nosotros tenemos que nacer de nuevo en la iglesia. Y no vemos lo que Nicodemo preguntó al Señor, y vamos a entender eso también. Y hemos hablado durante este tiempo que vamos a desechar lo que potencialmente era basura, ¿cierto? Y vamos a agarrar y adquirir lo nuevo que Dios está trayendo para que podamos comenzar. Y para eso hemos dicho que vamos a partir de que nosotros somos pecadores, no porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Entonces tenemos que aprender de memoria para que cuando vos busques a alguien y le quieras dar la salvación ya fue en 2015, hace 2015 años, y lo único que tienes que decirle es que Él ratifique lo que Jesucristo hizo hace 2015 años. ¿Amén? Y que tenemos que tener en nuestro corazón la realidad de que nuestro espíritu ha nacido con poder, con amor y con dominio propio. Cuando el Señor dice yo no te he dado espíritu de cobardía, quiere decir que en el comienzo de tu diseño Él no te ha dado cobardía, Él no te ha dado valentía, te ha dado tres cosas: amor, poder y dominio propio. Y esas tres cosas van a hacer que la concupiscencia que hay en tu ser pecador pueda ser dominada. ¿Amén? Entonces tú tienes que entender esa partecita, porque en el momento que nosotros entendemos esa partecita vamos a saber qué carro y qué motor tenemos en nosotros mismos. ¿Para qué? Para pecar. Ahora, hay pecados que van en contra de uno y hay pecados que van en contra de otros. ¿Ya? El pecador es el mismo. El pecado que mora en nosotros, el que transgrede la ley, está en nosotros. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ok. Pero hay pecados que van en contra de las personas y hay pecados que van en contra de uno mismo. ¿Sí? Y eso es verdad, es una verdad verdadera. No es una verdad cierta, es una verdad verdadera. Hay gente que peca contra otros y hay gente que peca contra sí mismo. ¿Ya? Y vamos a diferenciar un poquito esto. ¿Por qué? Cuando empezamos a ver que hay alguien que empieza a gobernar una ciudad o un país o un cantón, no sé, el alcalde que va a agarrar el municipio, cualquier persona que esté en situación de liderazgo o de gobierno, la evidencia de que él es un pecador es clara de cualquiera, porque hemos definido que todos somos por excelencia pecadores. ¿Está bien? Pero ¿qué hace que veamos que su concupiscencia no está dominada por su espíritu? Te das cuenta que su espíritu ni siquiera aparece. Él peca nomás. Pero hay personas que pecan contra sí mismo y por lo tanto su pecado no es evidente hacia afuera. Y esos pecados que van con motor de su concupiscencia y van contra ellos mismos, es peligroso, ¿sí? Porque es como si tú a tu casa le pusieras una bomba y la haces explotar. Y después llegas y quieres que todo esté igual. Y no puede estar porque tú mismo te has hecho un atentado, ¿sabes? Cuando tú atentas contra otra persona, o sea, tú pecas contra otra persona, lo que tú destruyes es a otra persona. ¿Te estás destruyendo a ti mismo? Claro que sí. ¿Ya? Pero la evidencia del pecado es la destrucción al otro. ¿Estamos? Y pecas con los pecados que quieras, es como si tuvieras una canasta y dices: a este le voy a matar, a este le voy a lastimar, a este me voy a vengar, agarro los pecados, los pongo, hago mi batido aquí, lo lanzo. ¿Ya? Porque el pecado que mora en mí empieza a generar cómo me voy a vengar. ¿Sí? Y las mujeres somos expertas en eso. Es más, el hombre es más gil en esas cosas. Entonces el autoatentado se lo puede hacer el gil a sí mismo, perdón, los hombres a sí mismos, ¿ok? Las mujeres se hacen a sí mismas y también pecan contra otro porque es más fácil, somos más maquiavélicas para pensar eso, ¿estamos? Ahora, ¿qué es lo que detona en que yo haga de mis pecados, aunque tú hagas ambos pecados, el que va contra otro y contra ti mismo, porque
final haces eso, pero la evidencia de que de repente hay gente mala, ¿no? ¿Sí? Te das cuenta que tú dices, es que es mala. Porque tú te das cuenta que la concupiscencia de esa persona, hoy día ya sabes que le hace generar un flor de pecado, su ramillete, y tira, ¿no? Primero te dice desgraciado, después te pega porque eres desgraciado, luego te quita la casa, o lo que fuera. Todo eso es un pecado contra otro, es un atentado hacia otro. ¿Por qué? Por el pecado que pone esa persona. ¿Cierto? ¿Se ve? Sí. Entonces tú puedes decir, esa persona es mala, y después dices, ¿por qué a esta persona tan bonita le pasan tantas cosas malas? O tú dices, ¿por qué a mí? ¿No? ¿O no? ¿Sí? Más allá de las ruinas, maldiciones y dramas anexas, tú estás acostumbrado a autoatentar contra ti mismo. Entonces el pecado, la gente dice, pero que sí está buena, ¿por qué le ha pasado eso? ¿No? Cuando tú no contienes, hemos dicho vamos a tabernaculizar, ¿cuál? ¿Cierto? Pero cuando tú te dedicas a tu concupiscencia, a pecar contra ti, lo que estás haciendo es destruyendo, ¿qué? La iglesia que hay en ti. Dice el Señor, reedificas tú tu iglesia, como dice Ageo 1:8, y yo voy a morar con mi voluntad ahí. ¿Cierto? Entonces dice, tú reedificas y yo moro. ¿Estamos? Dice que todo va a ser por basura, por ganarme a Cristo y yo morar en Él. Eso dice, ¿no es cierto? ¿Estamos? Pero si yo hago que mi pecado vaya contra la otra persona, de repente mi tabernáculo sigue ahí. Vacío, con algunas cosas, pero sigue ahí. Pero si mi pecado va en contra de mí mismo, yo me empiezo a destruir. Por eso Ageo dice, tienes que reedificar el templo. No es por la maldición número 27 que llegó a tu vida por el inciso A. No. ¿Es por qué? Por el pecado que mora en ti. ¿Bien? Hay una palabra en el Nuevo Testamento que dice que el Señor deja a las 99 y va por la perdida, ¿no? Esa loca se va, ¿cierto? Y todos cantamos, por ejemplo, las 99 dejó el aprisco. ¿Sí? Y aprisco es un lugar que dice que es campo. ¿Sí o no? Sí. Pero la palabra de verdad que somos eso. La palabra dice que el Señor deja a las 99 en el desierto. ¿Qué pastor que tiene cerebro y va a ir a rescatar a otra que se ha perdido va a dejar a las ovejas en el desierto? Las debería dejar para cualquier efecto en un lugar como el aprisco, donde tenga agua y además tenga campo. ¿Verdad? Está en Lucas. Dice que las deja en el desierto. Y va por la 99, va por la perdida. ¿Ok? Cuando una oveja está en el desierto, tiene que saber sobrevivir. Y se le ha tenido que tener paciencia para enseñarle. Entonces hemos creado en nuestra gran ortodoxia o en nuestra gran teología que la oveja es aquella que obedece a su pastor. Y para Jesús la oveja es aquella que puede sobrevivir aún sin el pastor porque las deja en el desierto. Pero nosotros leemos entre terror y lo que nos han enseñado y ahí listo, chacataos sonamos, ¿entiendes? Y las deja en el desierto porque hay siempre una perdida, ¿ya? Que atenta contra ella misma. ¿Sí o no? ¿Alguna vez te ha pasado? Hay gente que se suicida, ¿no? O trata de suicidarse. ¿Está atentando contra esa misma? ¿Y todos corren por ella? Sí. A no ser que realmente quiera matarse, se matan, no va a avisar a nadie. Entonces no quiere matarse, a todo el mundo va a avisar. De verdad. ¿Ya? Pero el Señor dice, yo voy a ir por esa. ¿Estamos? Voy a ir por esa y voy a dejar a estas en el desierto. Porque estas saben sobrevivir. ¿Sí? Tienen la capacidad de sobrevivir, esta otra no. La Biblia dice perdida, no le dice pecadora. Es porque atenta contra sí misma. Hay esa clase de personas. Y de repente en algún momento de tu vida has atentado contra ti mismo. ¿Ok? Unos atentamos más que otros.
bien sin conocimiento, porque sí, porque no, porque lo hemos hecho, no lo hemos hecho, estamos acostumbrados. ¿Es más difícil atentar contra uno mismo o es más fácil dependiendo el motor de pecado que también tienes? ¿Entiendes? Porque es verdad. Si tú en tu corazón piensas que lo que haces es caer en pecado, ¿no? Siempre pecas, nunca sabes del asunto, entonces lo que haces es ¿no? Pero hay otras gentes que dicen, yo peco por tu culpa, tú me haces pecar, ¿ves? Yo me estaba portando bien hasta que has pecado vos, tú me sacas de mis casillas. Tú sabes de tus casillas porque te da la gana, pero tienes la culpa de quitar. ¿Entiendes? ¿Sí? Y hay gente que cuando sale de las casillas, ¿sí? Acto seguido se suicida. Básicamente, ¿qué está sucediendo? El pecado que mora en ti, que sea un Jaguar, un BMW o lo que fuera, tiene la misma potencia para destruir como para destruir. ¿Entiendes? Y por eso el Señor dice, para que yo ponga mi voluntad tienes que reedificarte. Porque si tú no te reedificas, no vamos a poder avanzar. ¿Sí? ¿Dónde nos reedificamos? En la ciudad. O nos reedificamos en el cielo, ahí en la Nueva Jerusalén. No, es en la ciudad. Porque ¿dónde deja el Señor a las ovejas? O sea, haz de cuenta esto. En este momento, aprendiendo lo que estamos aprendiendo, estamos como ovejas. ¿Sí? Con una capacidad interesante, podemos estar en el desierto. Porque hay cosas que nosotros hemos aprendido que hoy día, ¿sí? Hoy día nos ayudan para poder ser ovejas nuevamente para una nueva revelación. Y el Señor nos puede dejar ahí en el desierto porque podemos entender que en el desierto que también hay agua, que también hay árboles. ¿Hay, no? Entonces podemos, y la oveja ya sabe que puede andar sin quién. Sí, es un pastor. Pero hay otros que atentan contra ellas mismas y Él va a ir con ellos. Entonces, ¿qué necesitamos? Dejarnos encontrar. Porque ¿qué pasa normalmente cuando pecamos? Eso, nos ocultamos. No, que no me veo mucho seguramente. O cuando te has visto descubierto, no voy a aparecer más. Porque ya me va a juzgar, me va a sacar la mano. ¿Me entiendes? Tenemos la capacidad de estar como ovejas en el desierto ahora para comenzar un nuevo tiempo. Les he hablado de que tenemos nosotros en nosotros mismos potencialmente cosas que son basura. ¿Sí? Y la basura, en realidad, ¿qué es lo que hace? La basura transporta cosas y eso vamos a entender. Por ejemplo, si compramos una impresora toda nice, ¿qué es lo que trae la impresora primero? Su caja, ¿no? Que nos cuesta dejar porque es tan bonita la caja. ¿No? ¿Y qué ha hecho esa caja? Ha transportado algo, ¿o no? ¿Sí? Yo voy a pedir tal cosa de donde sea, te lo trae, ¿no? Tu pizza delivery de no sé dónde. No llega así nomás enfriada, no llega en su caja. Esa caja es basura, pero potencialmente transporta. ¿Amén? Es como si nosotros hubiéramos caminado 4 años con ese transporte que hoy día tiene que ser retirado para que podamos comer lo que está dentro. Tenemos la posibilidad de hacerlo, porque si tú te pones en la palabra, no te voy a decir dónde está este Lucas, pero lo de la oveja perdida, las 99 dejó en el desierto. Y fue por la sierra. Si tú miras sin salir del contexto, está diciendo que esas ya han aprendido así como cuando decimos el que peca contra ti y te lastima. Si tú no sabes manejar eso, no vas a poder prohibir a la tierra hacer algo o prohibir al cielo hacer algo como dice la textual. Ustedes deberían estar ahorrando para tener esta Biblia. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios intergiversal. Les he puesto en una encrucijada el jueves, ¿cierto? Les he dicho, ¿dónde está Juan 8, 1 al 12? No hay. ¿Dónde está? ¿Amén? Entonces yo tengo que decidir, ver qué cosa puedo agarrar y sostener para reedificarme a pesar de mi pecado. ¿Estamos?
Entonces yo puedo ser sí esa oveja nuevamente, que ya está en el desierto, que sabe sobrevivir porque conoce que es un desierto, no es lo que nos dicen que es. Conoce lo que es un desierto y puede ser dejada para que el otro vaya a salvar a la ciega. ¿Estamos? Lo mismo que les he dicho, lo que potencialmente para mí es basura, para ti puede no ser basura, para ti puede haber sido desechado antes. ¿Estamos? Todo parte siempre en la reedificación de uno, de la iglesia. ¿Por qué? Porque si tú vuelves al segundo Adán, o sea, Cristo, todas las cosas en él no moran con pecado, ¿sí? Y por eso tenemos que llegar ahí. Y hemos hablado el sábado que nosotros somos reyes y sacerdotes, y que eso no se separa, y que en la tradición y en la teología hemos pensado que tú eres sacerdote si sirves en la iglesia, y tú eres rey si trabajas en el mundo. ¿Entiendes? Y eso no es bíblico, porque dice: tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Estamos? ¿Amén? No está diciendo que va a separar las cosas por las cosas que hay en cada uno. Nosotros no nos separamos. ¿Amén? Dios no separa las cosas. Ahora, cuando entendemos que nosotros no hemos caído en el pecado, sino hemos muerto por el pecado, cuando empezamos a reedificar lo que nosotros hemos hecho en contra de nosotros mismos, ¿gracias a qué? A nuestra concupiscencia. ¿Estamos? Para hacer eso yo tengo que estudiar. Y vamos a entender que el Salmo 119, cuando dice: ¿con qué va a limpiar el joven su camino? Sino que es con guardar su palabra. Es la misma idea de la oveja. Estamos como en la juventud de algo nuevo que tiene que suceder con nosotros a partir de ahora. ¿Amén? Y eso nuevo tiene que ser limpiado. ¿Entiendes? Entonces, lo que era potencialmente una enseñanza que nos ha ayudado a llegar hasta aquí, hoy día tiene que ser retirada para poder avanzar hasta allá. ¿Ok? La oveja perdida no está yéndose allá, está retrocediendo allá. Porque es una oveja que no ha podido recibir ciertas cosas y no las ha asimilado. Y no es porque es burra, es oveja. Es oveja. ¿Qué es? Está manteniendo la caja de la impresora todavía. Eso estaba bien y es bonito, ¿me entiendes? Se está queriendo quedar ¿con qué? Con el transporte de lo que había dentro, no con lo que hay dentro. ¿Me sigues? Pasa, por eso es que después de tanto tiempo que caminamos, nos damos cuenta que pecamos de la misma manera o hasta con más fuerza. ¿Sí o no? Sí. ¿Eso pasa? Sí. ¿Qué le dice Señor Jesús a Nicodemo en Juan 13? Le dice: ¿qué voy a hacer? ¿No ves? Para estar en tu reino. Para estar en tu reino. No le dice para estar en la iglesia, sino para estar en tu reino. Y el Señor Jesús le dice: pues ya tienes que nacer de agua y del Espíritu. Y el Nicodemo no entendía, ¿no? Y agua, en la palabra, en el griego, en Juan 3, es lo mismo que la palabra de Dios. Entonces dice: tú tienes que nacer en la palabra y en el Espíritu. ¿Amén? A un pecador como eres, debes nacer así. ¿Estamos? Porque el nacimiento, ¿qué hace? Da vida, ¿no? ¿Es algo que decides tú? El nacimiento es igual a ausencia de una decisión. Yo quiero que entiendas esto. Ay, ¿por qué no apagan sus celulares cuando estamos aquí? A ver, cuando yo digo que he venido a este mundo, normalmente decimos: no hemos venido por nuestra voluntad, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? No te paras y dices: ay,
papito, mamita, voy a nacer dentro de 9 meses, prepárense y surjan. Esta noche que sea la noche. Naces, ¿no ves? Así como tú llegas a la tierra siendo hijo, tú no decides dónde llegas. ¿Sí? Ahí que hay una ausencia de decisión. En estas dos cosas, en nacer como hijo y en ser concebido, tú no tienes nada que ver. ¿O tienes algo que ver? No, yo llegaré a la tierra y seré hijo. La teología dice, no, mientras tú llegas a la tierra, eres creación de Dios. Hasta que recibes a Jesucristo por esa famosa oración y ahí te vuelves de la nada hijo. ¿Así dice? Y tú lees y eso no es verdad. Pero bueno, eso nos dice. ¿Estamos? Entonces, el nacimiento y la concepción tienen ausencia de tu decisión. ¿Me entiendes? Para volver a nacer, para volverte a hacer, para reedificar, para que la voluntad de Dios esté en ti, no tiene que ver con tu voluntad, ni tiene que ver con que el Señor active el querer como el hacer. Ahí hay una ausencia de tu decisión. Eso está definido. Ya estás aquí. Y en esas dos ausencias, o sea, en esas dos ausencias de decidir, tú ya estás aquí. Tú no has decidido dónde llegas, ni tampoco cuándo vas a nacer, ¿cierto? ¿Sí? No lo has podido controlar. Ah, pero yo como padre puedo controlar lo que voy a concebir, ¿verdad? Puedes hacerlo. ¿Sí? Pero tú no puedes controlar. Tú no puedes controlar. Tú has estado en ausencia de decisión en tu nacimiento y en tu paternidad, tu concepción. Tú no sabes. ¿Sí? ¿O no? Aun cuando decidas tener un hijo, el que da vida es el que da vida. Porque puedes estar con 50 trabajos de estar y esforzarte mucho y la niña no venga nada. Como le pasó a Sara hasta que le pasó. ¿Estamos? Porque ahí tienes ausencia de decisión. Quiero que me entiendas bien. Nacer de nuevo no es lo que te ha pasado, lo que me ha pasado a mí el 1 de julio de 1980 y tantos. Nacer de nuevo es lo que dice Jesús en Juan 3. Es nacer en el agua y en el espíritu. Y para hacer eso tenemos que aprender que hemos estado parados en la Torah, donde no te hablan de nuevo nacimiento. ¿Te hablan? No te hablan. Te enseña el Señor de la paternidad sin decir en ninguna parte, Él es mi Padre, ¿o no? Cuando el Señor empieza a hablar de ser Padre, es Jesús en la tierra diciendo, yo hago lo que mi Padre hace. ¿Sí? Mientras tanto, lo que hacían todos los patriarcas eran a través del Espíritu Santo decir que ellos eran padres, como Abraham era padre de muchos. ¿Amén? Y gobernaban como reyes y como sacerdotes, ambos, ¿cierto? Ellos, en su nuevo nacimiento, el que tú puedas mirar, ¿cuándo crees que José, por ejemplo, ha vuelto a nacer? ¿Sabes? ¿Cuándo volvió a nacer Abraham? Ya, cuando le cambian de nombre. O cuando el Señor, en ausencia de su decisión, le dice, ven, vas a cruzar. ¿En qué momento Él nace? Porque el nacer es simplemente nacer. De ahí hay un proceso de crecer, ¿sí? Porque Él, ¿cuándo puede escuchar que de Abraham pasa a Abraham? ¿Cuándo? Cuando Él cree el cuento y el Señor le dice, ¿sabes qué? Párate aquí encima, vas a mirar hasta allá, eso es tuyo. Entonces nosotros después en Hechos podemos decir que somos hijos del pacto de la herencia, ¿cierto? Hijos de los profetas. Amén. ¿Tomamos decisión en ese momento? No tomamos decisión. ¿Abraham tomó decisión en ese momento? No. David, ¿cuándo nace de nuevo David? ¿Cuándo nace de nuevo Jacob? ¿Cuándo nace de nuevo Job? No estoy hablando cuando cambia de nombre, cuando hace un antes y un después, no, cuando nace de nuevo.
Uno, a ver. Todos serán pecadores. Todos serán pecadores. ¿Amén? ¿Sí? A la mayoría de ellos, menos a David, se les cambia el nombre. ¿Sí? Ellos nacen y son en ausencia de una decisión de ellos. A partir de ahí, tú desde pequeño, desde bebé, decides llorar, decides comer, decides miles de cosas. ¿Sí? Hay algo que tú no puedes decidir tampoco, aunque puedes decidir no hacer, pero cuando tú quieres hacer pis o caquita, es una decisión tuya. Es una necesidad de tu cuerpo, ¿cierto? ¿Tú puedes controlar? Pues, y nos volvemos expertas las mujeres, ¿no? Y los hombres también para no entrar al baño, ¿cierto? ¿Hace daño, doctor? Sí. Hace daño. Mañana, pasado, porque tomamos decisión nosotros de lo que va a salir de nosotros. ¿Estamos? Cuando tú naces, tú no decides. ¿Amén? No decides. Tienes que pasar por el agua y el espíritu, dice Jesús. ¿Ya? Tú eres pecador. ¿Cuándo empiezas a tomar decisiones sobre tu nacimiento? Agarramos la teología y decimos, todos somos llamados, pero tampoco somos escogidos. Entonces, claro, unos quieren, pero otros no quieren. No, ellos todos, absolutamente ellos, nosotros y todos hemos sido llamados, ¿para qué? Para nacer de nuevo. ¿Amén? Para ser renacidos en Él. Y para poder cambiar nuestra naturaleza pecaminosa y morir en Él. Pero nosotros con nuestra concupiscencia seguiremos viviendo. ¿Estamos? ¿En qué nos volvemos artistas? En que creemos que para gobernar o para reinar, ¿sí?, nosotros podemos controlar, así como controlamos nuestras esfínteres, controlar lo que se puede quedar en nosotros. Y cuando hacemos eso, el nacimiento es como el bebé decidiera no nacer. Es que el bebé decide el rato que quiere salir, dice. Dice así, pues. ¿Cómo? No es así, pues. Pero así te dicen, pues se han pasado unos días el bebé no se ha pasado nada. El cuerpo de quien estaba gestando se ha pasado. ¿Entiendes? Pero el niño provoca las contracciones, ¿verdad? ¿Verdadera? Eso es cierto. ¿Sí? Hay mujeres que han decidido que su huevo quede un poquito más y han muerto. ¿Y qué se llama eso cuando mueren dentro de la panza los huevos? Se infectan dentro y esito sería, ¿cierto? Cuando tú tomas decisión del nacimiento, como el aborto, ¿sí? Ahí estamos orando porque no se aborte, deberían abortar igual. Puedes decirles la verdad, puedes hacerlo, y cuando tú te metes a decidir sobre el nacimiento, la concepción, estás errando absolutamente en todo. Porque son dos cosas que tú no puedes decidir. Tú puedes decir, hoy día tu temperatura está así, siéntate, correremos, sabemos, y no pasan naranjas ni mandarinas, ¿o no? ¿Sí? Porque quien da vida es quien decide. ¿Amén? Entonces yo tengo que hacer dos cositas. Poner en mi corazón que el nuevo nacimiento no depende de mí. ¿Amén? Y si no depende de mí, yo no le puedo poner fecha ni nada. ¿Ok? Y si yo empiezo a hacer que eso dependa de mí, lo que estoy haciendo es autoatentar contra mí mismo. Si tú dejas pasar la concepción, muere. Si tú te anticipas y dices, no quiero concebir, mato. ¿O no? ¿Quién toma la decisión? El otro. ¿Y qué hace? Lo friega todo. Está por dar a luz la guagua y vos dices, no. Tomas tu decisión. ¿Estamos? Me van a entender mejor. Les voy a hablar de algo.